Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de convulsiones y de epilepsia. La diferencia entre las dos es que, bueno, una convulsión es un evento paroxístico en donde, pues, y agudo, donde un paciente, pues, tiene una convulsión. Y epilepsia es la condición crónica en donde hay una causa subyacente que los pacientes tienen múltiples convulsiones, pues, a través de toda la vida. Entonces, en cuanto a las convulsiones, las convulsiones se dan porque en un momento dado, vamos a decir que este fuera el cerebro, en alguna parte del cerebro hay una descarga anormal, vamos a decir que esta fuese una pues neurona que empieza a descargar anormalmente y estimula las neuronas alrededor de ella a impulsos eléctricos anormales. Entonces, dependiendo de la localización, porque si es un grupo, o sea, vamos a decir que en el lóbulo parietal, entonces los síntomas van a ser pues focalizados al lóbulo parietal. Y si por otro lado es diseminado y involucra todo el cerebro, va a ser pues una convulsión generalizada. En cuanto a las etiologías, en múltiples causas. Hay causas vasculares, hay causas infecciosas. Con vasculares me refiero a un SB, evento cerebrovascular, algún sangrado, una malformación arteriovenosa. Con infecciosas me refiero a meningitis, cualquier infección del sistema nervioso central, trauma, autoinmune. Claro, trauma del sistema nervioso central más que todo y autoinmune, pues especialmente pues vasculitis o enfermedades que afectan el sistema nervioso central. Metabólicas es una causa muy importante. Aquí incluyo electrolitos, glucosa. Son causas que uno tiene que buscar: hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipoglicemia. Son causas pues bastante importantes y bien reversibles. Sobredosis de drogas también incluye ahí. Idiopática. Neoplasias intracerebrales y psiquiátricas. La mnemotecnia aquí sería vitamins o vitaminas en inglés, que sería vascular, infecciosa, trauma, autoinmune, metabólica, idiopática, neoplasias psiquiátricas. Entonces, esas son usualmente las etiologías de las convulsiones. En cuanto a la clínica, las convulsiones usualmente son eventos súbitos. Pueden iniciar o no con un aura, o sea, puede que los pacientes tengan un aura antes de tener la convulsión, ven algún brillo, escuchan tinnitus, algo antes de la convulsión, o puede que no esté acompañada de aura, puede que haya movimientos involuntarios o puede que no haya movimientos involuntarios. Ahorita les especifico un poco más esa. Puede que haya pérdida de la conciencia o puede que no haya pérdida de la conciencia, y así vamos a diferenciar algunos tipos de convulsiones. Y lo más probable es que luego de la convulsión los pacientes tengan manifestaciones o estatus postictal. Esto puede demorar horas hasta un día. El estatus postictal es altamente variable en los pacientes. Les pueden quedar desorientados, somnolientos, con dolores musculares por horas, por una hora incluso, o puede ser hasta un día entero, 24 horas. Esto del estatus postictal nos ayuda a diferenciar de las convulsiones de síncopes. Por ejemplo, algo bastante común es preguntar al paciente si tuvo incontinencia de esfínteres o incontinencia urinaria o anal luego del evento, porque eso me apunta más a convulsión a que haya sido pues un síncope. Un síncope nada más se desmaya, pero no tiene estatus postictal, no tiene ni un desorientación, ni somnolencia, ni nada después. Entonces, usualmente esto es sobre la clínica. En cuanto a los tipos, hay varios tipos de convulsiones que es importante diferenciarlo. Hay dos diferenciaciones que hacer. Primero, si es una convulsión parcial versus generalizada. Y especialmente si es parcial, si la convulsión fue simple o fue compleja. Entonces vamos a eso. En cuanto a la convulsión parcial,
La forma más fácil de explicarlo es, vamos a asumir que los pacientes tienen una convulsión del área 4 de Broca, por ejemplo, y que las neuronas del área motora, por ejemplo, del área motora de la mano, desencadenan pues impulsos eléctricos desordenados. Entonces, el paciente tiene movimientos extraños solo de la mano, pero es solo de la mano o del brazo. Entonces, usualmente así van siendo las convulsiones parciales. Es solo un área afectada. Claro, dependiendo del lóbulo es que va a ser la convulsión. Si es el lóbulo parietal, la persona puede sentir parestesias en la mano y siente cosas extrañas pero no tiene ningún movimiento. Por eso es que les digo que puede que los pacientes tengan movimientos involuntarios o pueden que no tengan movimientos involuntarios. Hay convulsiones en el lóbulo temporal, por ejemplo, que los pacientes tienen incluso síntomas que parecen psiquiátricos. O sea, puede parecer que el paciente tiene alucinaciones auditivas, por ejemplo, si tiene una convulsión del lóbulo temporal. Si tiene una convulsión del lóbulo temporal también puede tener cambios en el comportamiento y eso ser una convulsión. Entonces, ese tipo de convulsiones parciales usualmente es dependiendo de qué lóbulo está afectado. Incluso si vamos a decir que un lóbulo afectado puede ser el lóbulo occipital, el paciente puede tener alucinaciones visuales. Entonces, dependiendo de dónde es la convulsión, es qué síntomas puede tener el paciente. Ahora, la forma más fácil de clasificarla, porque es un poco más complicado hablar de alucinaciones y ver si era convulsión o no era, etcétera, va a ser que tenga un movimiento de una mano aislada. Entonces vamos a decir que tiene movimiento aislado de la mano derecha el paciente. Ahora tengo que diferenciar, es parcial, ok, pero entonces, ¿es simple o compleja? Simple es donde no hay pérdida de la conciencia. No hay pérdida de la conciencia. Entonces, el paciente está anuente mientras él está moviendo la mano derecha. Esa es una convulsión parcial simple. Convulsión parcial compleja, vamos a poner de vuelta parcial, pero esta es compleja, es donde sí hay pérdida de la conciencia. Una tercera opción es que los pacientes tengan una generalización secundaria. ¿Qué es esto? Que el paciente inició con una convulsión simple, por ejemplo, la mano, le dio, se empezó a sacudir la mano, el brazo, etcétera, y luego la convulsión se volvió en tónica clónica. O sea, vamos a decir mano, es por dar un ejemplo, puede ser cualquier cosa, y luego se volvió en tónico. ¿Qué es tónica clónica? Esa es la convulsión que nosotros conocemos, pues más comúnmente, en donde los pacientes primero tienen un evento tónico, donde se vuelven rígidos, todas las extremidades se vuelven rígidas, y luego empiezan con la fase clónica, donde se sacuden todas las extremidades. Ahí se voltean los ojos hacia arriba, se muerden la lengua, etc. Esa es una convulsión generalizada. Entonces, las tres opciones de parciales, que sea parcial simple, parcial compleja, o que sea parcial y que tenga una generalización secundaria. Entonces, esos son uno de los tipos. Los otros tipos de convulsiones son convulsiones generalizadas. En cuanto a las convulsiones generalizadas, los tipos pues, más comunes van a ser la tónica clónica, que es como les dije, que el paciente tiene un evento tónico y luego empiezan con clónico. Estas generalizadas no se consideran entre simple y complejas porque todas las generalizadas son convulsiones complejas. Usualmente hay pérdida de conciencia en todas. Y otra convulsión generalizada son las convulsiones de ausencia. Esta de ausencia usualmente es en pacientes pediátricos, o sea, niños, y entonces los pacientes tienen pérdida de conciencia por algunos segundos sin alteraciones motoras. Ok, ¿cómo es este contexto? Usualmente estamos hablando de un niño, por ejemplo, de 5 años, entonces que la maestra va donde los papás y dice, no, que el niño está en las clases y a veces él se queda perdido así viendo hacia el espacio y entonces uno le hace así, le dice despierta, despierta, no reacciona, pasan unos segundos y de la nada reacciona, dice que quiero saber si está bien, no sé qué, llévenlo a un médico. Entonces cuando llega a un médico, entonces dice, ah, eso puede ser una convulsión de ausencia. Lo que pasa es que, o una crisis de ausencia, o le dicen petit mal también en otro
le dicen varios nombres. Entonces, estas crisis de ausencia, básicamente los niños pierden la conciencia por algunos segundos, no se dan cuenta de nada a su alrededor y luego vuelven a su estado normal. No hay ningún movimiento motor, no hay nada así. Lo que sí es característico es que si le hago un electroencefalograma, tienen picos de 3 Hz. Entonces así son las crisis de ausencia. Otros dos tipos de convulsiones que existen, que ya son menos comunes, son las atónicas, en donde los pacientes pierden el tono postural por 1 o 2 segundos. Esto significa que, por ejemplo, están parados y de la nada se caen y se desmayan. 1 o 2 segundos y después vuelven a lo normal. Se llama una convulsión atónica. Otras convulsiones son mioclónicas, en donde los pacientes tienen convulsión de un grupo muscular recurrente. O sea, el brazo, por ejemplo, la pierna, es un grupo muscular. Entonces, estos serían los tipos más comunes de convulsiones que existen y o les preguntarían. Hay muchas más, como les dije, si uno se quiere meter, no se puede meter en profundidad aquí, pero para mantenerlo simple, vamos a dejarlos con estas. En cuanto al diagnóstico, bueno, primero que todo, el diagnóstico va a ser con la historia. O sea, ¿quién vio al paciente lo que le pasó? Como en la mayoría de las convulsiones, el paciente pierde la conciencia, él no está anuente de qué fue lo que le pasó. Entonces, usualmente hay que entrevistar a la persona que lo vio, sea familiar, madre, padre, hermano, alguien que vive con el paciente, etcétera, y preguntar bien qué fue lo que le pasó, indicar bien en la historia y confirmar que estamos hablando de una convulsión. Entonces, eso sería una de las cuestiones con el diagnóstico. Luego sería buscar causas subyacentes. Hay muchísimas cosas que pueden causar una convulsión. Entonces yo tengo que buscar en los pacientes si tengan algún desorden en los electrolitos, tengo que buscar la glucosa, si el paciente está hipoglicémico, tengo que buscar toxinas, o sea, si el paciente consumió drogas ilícitas, por ejemplo, tengo que buscar hipoxia entre las causas con un gas arterial y tengo que hacerle CAT resonancia al paciente buscando si tiene una masa intracerebral que le esté causando pues una convulsión. Entonces tengo que buscar causas subyacentes. Si toda esta batería de exámenes sale normal, entonces el siguiente paso sería, bueno, salida a la casa y en consulta externa o afuera hazte un electroencefalograma. Bueno, esto se podría sopesar o decidir, pero usualmente sería buscar un electroencefalograma para ver si uno encuentra algo anormal. En cuanto al tratamiento, hay dos formas en que yo dividiría el tratamiento. Primero, el de urgencias, si el paciente está activamente convulsionando. Y dos, el de largo plazo. Ok, entonces en cuanto al tratamiento de urgencias, lo primero siempre va a ser ABC. O sea, vía aérea, breathing, circulation. O sea, estabilizar al paciente, estabilizar la vía aérea. Si está activamente convulsionando, voy a tener que intubarlo. Puede uno aspirar, etcétera, puede hacer muchas cosas. A medida que voy haciendo lo siguiente que les voy mencionando, buscar causas subyacentes, especialmente si es hipoxia, porque si es hipoxia tengo que darle oxígeno para prevenir que siga convulsionando. Y si es electrolitos y voy encontrando tiene un orden electrolítico, ir reponiendo, etcétera. Los siguientes pasos. Si el paciente está activamente convulsionando, ya de aquí 2 es activamente convulsionando. De aquí todos los pasos son los mismos. Lo primero que yo le doy es lorazepam o diazepam, o sea, una benzodiazepina. Esto es cuando la convulsión lleva minutos, lleva 5 o 10 minutos. Le doy una dosis, si él no responde, puedo repetir la dosis. Si él no responde, entonces, segundo paso, le daría fenitoína o fosfenitoína. Si el paciente aún no responde, ya cuando llegamos a fenitoína, probablemente ya estamos hablando que el paciente está en un estatus epiléptico. Estatus epiléptico es cuando el paciente está activamente convulsionando y ya han pasado más de 5 minutos a media hora, lleva ese tiempo convulsionando. Las convulsiones en estatus epiléptico se pueden ir hasta 1 hora o más. Y mientras más tiempo pasa, peor es el pronóstico del paciente. Así que hay que
parar la convulsión lo más rápido que se pueda. Entonces, si aún así, vamos a decir, lorazepam, diazepam no funcionó, fenitoína, fosfenitoína no funcionó, entonces progresaría a darle fenobarbital. A todo esto, en el segundo paso, algunos en vez de esto incluyen levetiracetam como segundo paso, pero en el examen usualmente es esta la progresión. Fenitoína, fenobarbital. Si fenobarbital no funciona, entonces ya busco anestesia y veo si puedo darle propofol al paciente o si puedo darle midazolam. Ya cuando estamos en el cuarto paso, ya estamos hablando que ya el paciente lleva muchísimos minutos convulsionando, probablemente 40 minutos o más. Entonces, ya esta ya es la última línea en donde si hay algunas convulsiones que son pues, muy graves, muy severas, que no responden a nada, tienen que responder propofol o infusión de midazolam. Esta parte es más que todo el contexto de un paciente que está teniendo un estatus epiléptico y cómo romperlo, cómo cesarlo, cómo parar la convulsión. Entonces esta es la parte de urgencias. Ahora vamos a la parte de largo plazo. Bueno, primero, ¿a quién le doy terapia de largo plazo? Si es un paciente que se presentó por primera vez al cuarto de urgencia, una convulsión, por decirlo, tónico-clónica de cualquier edad, y vamos a decir que toda la batería de exámenes sale normal, todo esto sale normal, el electroencefalograma el día siguiente sale normal, y es un evento único, aislado. Él no tiene una historia familiar fuerte de convulsiones, porque recuerden que si estamos pensando en epilepsia, es algo de un fuerte componente genético. Es decir, que si yo pienso que alguien va a tener epilepsia, usualmente tiene un componente familiar fuerte. Alguien tiene convulsiones también. Si él no tiene un componente familiar fuerte, si toda la batería de exámenes salió normal, si el electroencefalograma salió normal, y si él se presentó con una convulsión pues muy breve, vamos a decir 2 minutos, pero nada tipo estatus epiléptico, entonces yo no le tengo que dar terapia de largo plazo, o sea, que se vaya a la casa y ya, tranquilo. Entonces, eso en cuanto al paciente que se presenta por primera vez. Si ya el paciente se ha presentado más de una vez o tiene algún hallazgo anormal, por ejemplo, hallazgo en electroencefalograma, etcétera, entonces ya ahora sí decido darle anticonvulsivantes. ¿Qué anticonvulsivantes le doy? Bueno, si es una tónico-clónica primaria, tónico-clónica primaria es esta que está aquí. Recuerden que comienza siendo tónico-clónica. Tónico-clónica secundaria es esta, la que se generaliza luego de una parcial. Entonces, en la tónico-clónica primaria, esta de acá, puedo darle ácido valproico, puedo darle lamotrigina, puedo darle fenitoína, puedo darle carbamazepina o puedo darle levetiracetam. Ningún anticonvulsivante es singularmente mejor que otro y todos los anticonvulsivantes son riesgosos para el feto en el embarazo. Así que entre estos, pues uno puede iniciar con cualquiera y usualmente las preguntas no se van a ir tanto por preguntar cómo inicio tónico-clónica, si al final va a ser cualquiera. Lo único que sí es que sepan que la motrigina me puede dar síndrome de Stevens-Johnson. Eso les gusta preguntar. En cuanto si es una de ausencia, una crisis de ausencia, yo inicio con etosuximide. Si es una mioclónica o atónica, entonces yo inicio con ácido valproico, que sería primera línea. Y si es una parcial, tanto las parciales simples como las parciales complejas, yo puedo iniciar con carbamazepina o fenitoína. De esto les recomendaría memorizarse que para las de ausencia de tosuximide, para todas menos la parcial ácido valproico, es decir, tonicoclónica, mioclónica o tónica, ácido valproico está bien, y para las parciales carbamazepina o fenitoína está bien. Entonces, de ahí, cuando pues parar el tratamiento es una pregunta pues un poco difícil. Si el paciente no ha tenido convulsiones en 2-3 años, se puede parar el tratamiento en ese momento. O otra opción es poner a un paciente en un electroencefalograma donde lo duermen
Y entonces, si él tiene pues eventos en el electroencefalograma o un electroencefalograma anormal, entonces, bueno, sigue con la terapia y si está normal, pues puedo considerar pararlo, pero es una pregunta pues un poco complicada. Entonces, eso sería todo con convulsiones. Los veo para el siguiente video.